Hoy, 10 de enero del año 2025, vamos a iniciarlo con un tema poco diverso a los anteriores que he tocado. Voy a hablar sobre neoliberalismo, movimiento obrero y sus consecuencias. Allá por el 89-90, Carlos Salinas de Gortari promovió una serie de reformas constitucionales que dieron origen a lo que lo hizo famoso el anterior presidente, el PG, el neoliberalismo. ¿Qué fue el neoliberalismo? Que México tenía un estado intervencionista a raíz de Lázaro Cárdenas, que fue pues creciendo poco a poco, es decir, el estado se volvió empresario, llegó a tener cerca de 800 empresas. Entre ellos, claro, las más grandes siempre han sido, y lo siguen siendo, Pemex, Comisión Federal, y también dentro de estas, aunque son de seguridad social, está el Seguro Social, el ISSSTE, tuvo la siderúrgica de Ciudad Sagún, en fin, muchas empresas productivas y otros que no eran tan productivas. Entonces, viene Salinas y elimina todas las empresas, las vende a particulares, las remata, las liquida, entre ellos los bancos. Los bancos los expropió en un arranque de locura también López Portillo. Después se arrepiente y ya no saben qué hacer con los bancos. Quiebran y luego le meten el Fobaproa y, en fin, experimentos económicos en nuestro país que nos ha hecho experimentar lo bueno y lo malo. Y llegamos pues al neoliberalismo que tan famoso se hizo el sexenio pasado. ¿Qué es el neoliberalismo? Algo parecido al Estado gendarme en economía, que es el Estado no interviene en la economía más que para vigilar, más que asumir su fuerza de Estado como monopolio de la violencia, la policía, el ejército. En este neoliberalismo hay una serie de reformas, inclusive las tierras ejidales se pueden volver propiedad privada, se pueden arrendar a empresas comerciales, a consorcios mercantiles. Lo único que se queda todavía como propiedad comunal son los terrenos comunales, es lo único que queda todavía de esa época. Bien, entonces se tocan un montón de cosas de este neoliberalismo que es el Estado, donde le da preeminencia a la iniciativa privada. Pero hay un tema que no toca, el movimiento obrero. ¿Qué pasa con el movimiento obrero? El movimiento obrero ha servido desde Cárdenas, que fue el que impulsó el movimiento obrero, es decir, los sindicatos, desde el Estado. El Estado los impulsó, los creó, los mantuvo y se volvieron la base de sustentación de la economía, salarios de contención, salarios baratos, controlar las huelgas, evitar que hubiera sindicatos insurgentes, ¿a través de qué? Del registro sindical. Hubo miles de sindicatos que quisieron registrarse y no pudieron. La libertad sindical, que estaba en el convenio 87 de la OIT y aprobado en México ahí por el 50-52, no recuerdo la fecha exacta, no se aplicó. Fidel Velázquez, que era de la CTM, dicen que lo agarró y se sentó sobre él para calentar sus ideas nada más. Entonces, ese es el inicio de este neoliberalismo, pero el movimiento obrero no se toca. ¿Qué pasa con él? Viene un gobierno panista en esta época de transición y el panismo adopta los sindicatos porque le fueron necesarios. Sigue otro gobierno panista, igual adopta los sindicatos porque son aliados del Estado, del control político y del empresario. Y luego viene otra vez el PRI, pues los vuelve a adoptar. Viene Morena y los vuelve a adoptar y ahora peor, los controla de peor manera. Eran charros, ahora se volvieron blancos y sometidos, peor.
Entonces el movimiento ya no tiene esa forma de luchar. Todo viene del Estado. ¿Quién es de salario? El Estado, porque es generoso. Pero el salario no lo paga el Estado, lo pagan los empresarios. Entonces, es una mentira de la cual vamos a seguir hablando en el otro segmento que iniciaremos en unos minutos. Gracias.